Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión de nuestro curso, taller, no sé muy bien qué es. Y le pedí apoyo a Paloma Castillo, una extraordinaria amiga, investigadora y artista, de quien vamos a hablar mañana, que me ayudara para leer algunas partes de los textos sobre los cuales quiero conversar hoy con ustedes, porque hoy como que quiero hablar con ustedes de algunos textos que parecerían ser teatrales, pero no vienen del teatro, en donde lo dramático, pues más bien con su poder ficcional, ¿no?, entró en lo social. Y entonces necesito voces que me ayuden, porque si lo leo yo solo, pues va a ser feo. Pero bueno, antes de empezar, con la ayuda inestimable de Isis, quisiera preguntar, después de que se asentó algunos minutos lo que conversamos, si alguien quisiera compartir una reflexión, una pregunta, un hallazgo vinculado a lo que acabamos de conversar en la sesión anterior. Hola. A mí lo que me parece verdaderamente importante de lo que se comentó tanto en la primera parte de este día como ayer, cuando hablaron de los cuerpos que se deshacían con ácido, y la intervención que hubo del espacio, por llamarla intervención, y en lo que vimos hoy con respecto a las alumnas, me hace pensar en varios puntos. Lo primero que comentaste de Medusa también me hizo pensar muchísimo en Lacan, cuando habla acerca de la agresividad del espejo, y lo que habla San Agustín de la identidad de los contrarios, en el sentido de que la frase lo dice muy bien, lo invisible que se hace visible. Y lo importante también es que el espacio no se interviene ni se resignifica. Más bien se le da el valor que tiene el espacio, que no se le había dado visibilidad, que es tan importante como un río, y que mataron gente, y que me parece bien importante esto que dices, que uno incluso cuando hace teatro dices, es que pues vienen 5 personas, ¿no? Y pues no. Y de repente dices, pero es que hay una persona que se asoma, porque claro que la gente ve, incluso puede ser incluso testigos de los asesinatos, pero no, y los resignifican como personas. Entonces me parece bien importante cómo el espacio no se vuelve una intervención por intervención, sino se vuelve un empoderamiento del espacio, que le permite al que vive y habita ese lugar darle otro significado. Bueno, eso es todo. Sí, buenísimo. Bueno, entre las 1000 cosas que anoté, solo hablaré de 2. Y bueno, primero, gracias por volver a traer el trabajo de Manuel, que es impresionante, y las chicas son nuestras heroínas de ahora en adelante. Uno, como ligar lo que hablabas al principio de la transparencia, con 2 cosas. Uno, esto que habla Thomas Hirschhorn de usar elementos precarios y no intimidantes, que está mucho evidentemente en el trabajo que estamos viendo aquí, pero también en muchas prácticas artísticas que hacen contacto, digamos, con el afuera del propio campo. Bueno,
eso da para mucho, pero solo quería apuntar cositas. Ujú. Y segundo, sobre eso mismo, cuando leíste la convocatoria, Mm, es algo que a mí me ha impresionado, es la necesidad que surge de hacer algo que yo llamo protocolos. mm, Es decir, tenemos que ser profundamente explícitos en eso, porque le estamos, o sea, el protocolo quiere decir poder ser transparente, pero también claro en cierto tipo de señales que nosotros en el área, en el campo artístico damos por sentadas, sí. o que en un campo damos por sentados, pero justamente abrirse a esas otras personas implica poder entrar en cierta meticulosidad, es decir, cómo no intimidar con lo que provocamos, sino invitar. Mm, Y en ese sentido, el cuerpo de quien viene, es decir, el cuerpo al que invitamos a entrar a un dispositivo, se cumpla o no lo que suceda, porque va a ser una sorpresa, sí tiene que imaginarse cómo entra el cuerpo y cómo sale el cuerpo. Digamos, eso yo en las prácticas que nosotros hacemos es súper importante. El protocolo es como donde todo se asienta, ¿no? Si tú estás invitando a alguien que no viene del campo, que a lo mejor nunca ha tenido contacto con un hecho artístico de esta dimensión y espesor, mm, hay tantos protocolos a los que su cuerpo ya está acostumbrado, por ejemplo, el protocolo de sentarse durante una hora y media y callarse, que es súper complejo, mm, ¿no? sí, sí. ¿Cómo compones otro que además le dé el mismo grado de seguridad? Claro. Porque se trata de seguridad en el sentido de hospitalidad, pues, ¿no? Entonces me conmovió muchísimo la invitación precisamente por eso, porque uno nunca termina de dar las señales necesarias para ser hospitalario y es parte de la naturaleza de moverse. Y uno más nada más para Sí. terminar. La ida y venida del campo y el fuera de campo de ciertas ideas. Mm, Me voy a poner de este lado. Ahora me voy a poner del lado de los artistas. mm, Es decir, es evidente que nosotros, los artistas y las personas que investigamos, tenemos perdido una serie de prácticas mm, que están cerca de la vida, ¿no? Nos hemos vuelto sumamente, no sé, hemos asfixiado la vida. Pero lo curioso también es cómo sucede al revés. Es decir, que Manuel llame, o no sé quién lo haya llamado, mm. llame esto performance. Él dice que esto es un performance. No es para llamar la atención, es Sí. decir, porque finalmente ¿de dónde más lo está tomando? Claro. ¿No? Es decir, y es este ir y venir el que los investigadores hemos dejado atrás, ¿no? El que sería bueno hacernos preguntas con estos conceptos viajeros, qué les pasa cuando están de un lado y qué les pasa del otro, y creo que nos corresponde pensarlo un poquito más, y ya ahí la dejo porque... Yo voy a partir de esto último que comentó Rubén respecto del concepto, ¿no? Porque a mí me parece que incluso lo que hace es teatro, ¿no? ¿En qué momento igual el término teatro queda en desuso y aparece uno nuevo? Y sobre eso nuevo, pues nos validamos en nuestras prácticas, ¿no? En nuestras acciones. Y cruzo con esta idea de Héctor Mendoza en su texto de Actuar o no, en donde concluye que actuar es reaccionar a estímulos ficticios, ¿no? Y lo conecto también con lo que mencionaste ayer de la obra como ese lugar de la mirada, y que me remitió inmediatamente a Las Meninas, ¿no? Que en realidad es la obra la que nos mira
y a su vez obviamente me remite a Didi Uberman con este texto maravilloso que tiene sobre lo que vemos, lo que nos mira. Y creo que con lo que conectaste hoy con lo de Manuel, en esta tu aspaviento por decir, pero es que esto ¿quién lo ve? ¿Quién lo mira? ¿Quién lo atiende? ¿Quién se da cuenta de esto? Y que justo desde el teatro clásico griego, el teatro es el lugar desde donde se mira. O sea, es el lugar hacia donde se dirige la mirada. Entonces, ahora yo digo que en realidad actuar, que forma parte del teatro, es ponerse en ese lugar hacia donde se dirige la mirada y sostener la mirada. Y creo que es lo que el activista, el artista, el actor hacen, ¿no? Que es justo lo que hace Antígona, levantarse y ponerse en el lugar de conflicto para llamar la atención y para llamar la mirada. Es este momento en el que ante el horror nos ponemos en el sitio que se señala a donde hay que voltear la mirada para ver, y eso lo hace el actor, eso lo hace el performer, eso lo hace la persona que está en ese tránsito doloroso de lo humano hacia esta dimensión profunda de la vida que nos has estado intentando narrar, introyectar o concebir. Eso es lo que a mí me está apareciendo como una claridad en un discurso, sobre todo en este territorio en donde de pronto esos protocolos o esos términos en la academia o incluso en el arte tienen que ver con quizá otra cosa, como para tener que nombrarse de algo, pero que finalmente hemos heredado un término que es teatro y que está allí latiendo y pulsando, que es el lugar precisamente en donde se mira lo humano, desde lo humano a partir de lo humano. Gracias. Qué bonito, Arturo. Qué bonito. Bueno, hola, pues yo antes que nada quiero agradecer así muchísimo esta presentación, porque me parece súper importante. Yo la verdad, cuando dijiste lo de que tú no sabías cómo exactamente cómo el performance, cómo en qué ayudaba o cómo podía infundir en otras personas, es algo que yo constantemente me he cuestionado, porque a mí algo que me empieza a hacer ruido cuando empezamos a hablar de esta palabra arte, es esta cosa como estética, como que se queda ahí y parece que al final como que lo importante dentro de nuestra vida en el planeta es la transformación de todos, ¿no? Entonces me parece muy importante como empezar a cuestionarnos cómo el arte es que puede ayudar en eso, ¿no? Muy específicamente, y cómo justamente podemos accionar espacios donde este molde en el que todos vivimos y de los que todos nos quejamos, ¿no? Justamente como estas figuras de poder, donde justamente la desigualdad, ¿no? No se vuelva a replicar, ¿no? Entonces como que se me hace súper importante, yo que he accionado con amigas, como que de repente dentro de estos propios espacios de repente se empiezan a ver estas cosas, ¿no? O sea, como todas estamos aquí con buena fe, todas estamos aquí sin ninguna paga, sin ningún, con la pura entrega y el puro deseo de que existan otras formas de habitar, y que de repente ahí se empiecen a dar como temáticas, ¿no? Donde somos atacadas, o de repente tu amiga la que te está regañando ya porque se te olvidó algo, como que todo eso se empieza, y como que se me hace súper importante empezar a hacer como pláticas donde recordemos las raíces de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y ya. Voy a rescatar de las muchas cosas valiosas que compartieron, dos cositas. Y bueno, y decirle a Adriana Pantoja, a Eve Rosell, a Shanti Vera, que nos han mandado saludos y reflexiones, pues que están aquí, ¿no? Adriana reflexiona sobre esta idea de acciones que le apuestan a lo incalculable. Eve
habla de la ternura, el encuentro y los gestos que nos salvan. Y bueno, y Shanti y Mirta Luz han compartido cosas muy, muy hermosas y muy valiosas, y estamos pensando juntas, ¿no? Y rescatar dos cosas. O sea, la primera, esta idea de la necesidad de construir una entrada y salida de este tipo de experiencias, ¿no? Y lo ligaba con un texto de Sartre sobre el juego, ¿no? En donde él habla del juego y la necesidad de que haya un límite que estructura el juego y permite el desarrollo de la libertad. Y cómo sin eso, ¿no?, el juego puede volverse algo muy opresivo y puede volverse algo incluso violento, impuesto, ¿no? Y también pensaba en que el uso de elementos precarios y no intimidantes, en el caso del taller Mujeres, Arte y Política, está vinculado a un gesto que es el gesto de tomar de la basura que rodea, objetos que pueden ser convertidos en algo bello, ¿no? Y eso me parece pues muy interesante, muy interesante. Me parece una manera de posicionarse que es muy, muy interesante. Y pensaba cómo mi propia pregunta de, bueno, pero ¿quién está mirando esto?, tiene que ver con mi propio sentimiento de impotencia, de sentirme rebasado ante un montón de cosas terribles que pasan todos los días. Por eso ayer empezamos hablando de la experiencia de la catástrofe, ¿no? Y de la experiencia de la muerte que lo toca todo, y de la eternidad y de la vida, ¿no? Y de cómo aparece la vida a la mitad de la muerte de forma paradójica, que mañana vamos a volver a hablar de eso. Con eso vamos a cerrar. Y lo importante que es en esos contextos lo que decía Arturo sobre alguien que en un primer momento parece que está ahí para ser mirado, pero en realidad está ahí para sostener la mirada. Y cómo eso permite recuperar eso misterioso que no sabemos qué es, pero que entrevemos en su importancia, que llamamos lo humano. Se mira lo humano a partir de lo humano, ¿no? Cómo que alguien esté allí y sostenga nuestra mirada permite recuperar algo que ayuda a vivir. Creo que eso también ayuda a tramitar la impotencia, ¿no? Porque si no, la cosa se vuelve terrible, ¿no? Siguió en mi cabeza trabajando, ¿no? En mi cuerpo, en mi corazón, trabajando este enigma de la indolencia que es tan importante para las jóvenes del taller. La idea de que también esto se vuelve posible porque se construye una mirada fría y cruel, que naturaliza que te pueda pasar cualquier cosa y permite que la catástrofe avance sin que haya un testigo que diga esto no debió haber pasado. Y es como una enfermedad, ¿no? Regresando a Perseo y a la Medusa, unos y otros nos vamos volviendo de piedra, ¿no? Y nos vamos tocando, y la enfermedad, en el fondo es la enfermedad subjetiva de la crueldad, se va extendiendo. Mañana que vamos a hablar de la mirada que salva, la mirada del testigo, la mirada de los niños, hablaremos más de esto, ¿no? Porque creo que en tu trabajo eso ha sido muy importante, construir una mirada que sostiene, y en ese sostener que emerjan cosas que nos salvan. Una mirada que salva, ¿no? Que también reconoce el valor de lo pequeño, de eso pequeño en lo que se juega un mundo. Y aquí voy a regresar al tema de lo poético, ¿no? Pero para eso voy a empezar, como trato de hacer cada sesión, dándole la voz a otra persona. Y nada más antes de empezar voy a decir que Eve Rosell, que es una gran maestra en estos temas, el día de hoy a las 7 de la tarde presenta un libro en donde da testimonio de cómo trabaja ella en estos espacios, que se llama La voz entre la herida y el deseo, a las 7 en la Fonoteca Nacional.
No sé si mañana vaya a tener fuerzas de hablar de eso. Espero tener. Y que la voz de la que hoy hablo, la voz de Diana del Ángel, es una voz cuyos poemas no han sido publicados todavía, pero ella me permitió leerlos aquí y van a aparecer pronto, en un mes más o menos. Voy a leer de este libro todavía inédito de Diana, agradeciéndote por tu permiso, por tu guía, tratando de ligar lo que dices en tus poemas con lo que hiciste en un libro que está aquí que se llama Procesos de la Noche. El libro se llama Lengua y Hierba. Hablar de la fuerza de lo que parecería pequeño pero es capaz de salvarnos. Eso pequeño que está vinculado a lo poético entendido como la capacidad de salvar lo pequeño, que nos salva, y entender que ahí se juega el mundo. Para Diana está descrito en este libro en términos metafóricos como la hierba. Para ella lo pequeño es la hierba, y la hierba es una lengua que tiene una gramática, una sintaxis, y su libro cuenta la historia de cómo ella aprendió a hablar hierba. De todas las parroquias habidas en los 90s en México, Estado de México, Naucalpan, la teología de la liberación llegó a la que estaba cerca de mi casa. La probabilidad de que esto ocurriera era menor al 10%. Auxi, Mayra, Sonia, el padre Fede. Ahí empezó todo, pero tardó. Hay palabras levadura que requieren tiempo y tibieza para nacernos dentro. Y aunque madres muy viajeras, muy joviales, muy desmadre, pasaron por mi infancia contando sus saberes de cuidado posguerrilla, de exhumaciones muchas, de ajonjolí en los campos, de esperanza en la palabra, llevados y traídos de un lugar a otro, y sentí sin entender, porque entonces no hablaba hierba, que el saber es un camino de caminos y que ellas eran un camino. El acaparador de historias dijo, herejes, revoltosas, y ellas, madres andantes, tuvieron que irse. Supe entonces, la resistencia siempre va por las orillas, a veces en botas, otras descalza. Te hablo desde la orilla, desde la madrugada obrera en las ciudades, desde donde nadie espera nada, desde donde apenas unas matas crecen, donde el viento da vuelta, donde quedamos fuera del encuadre, en el margen de las fotografías, en las notas a pie de los grandes tratados, en las palabras semilla de ciertas historias que cuentan los abuelos, en un gesto perdido de las manos, en las afueras de la ciudad, las colonias de la periferia, lejos del río, del lago y de los mares que nos han robado, a la sombra de lo grande, muy ruidoso, donde vivimos los nadie, los que no saben, los ingenuos, los carne de cañón nos quieren, los de siempre solo raíz, sin flores, sin abolengo, maleza pura, donde la primavera se destaca. Por azares de la Secretaría de Educación Pública, no me asignaron una escuela primaria. Mi madre fue, vino, volvió a ir
y finalmente regresó con un papelito. Bastaría con enseñarlo para poder tomar clases. Por decreto del conserje, hube de entrar sola. Mi madre me dio el papelito. Ve. Crucé el patio más enorme que recuerdo. La distancia entre lo conocido y el futuro. El vértigo del primer paso me aturdía el corazón. Apretaba en una mano el portafolio regalo de mi padre y en la otra el papelito. La mirada de mi madre me sostuvo. Caminé sin detenerme, sin volver la vista atrás. Mi mejor versión se parece a esa niña. Estoy en medio de las ruinas al comienzo de mis días, pero en medio del desastre del mundo. Mi padre coloca ladrillos superpuestos para hacer un muro. Espera que la siguiente quincena salga lo del cemento y la siguiente para pagarle al albañil. Estoy en cuclillas, soy pequeña. Mi tendón de Aquiles y el sóleo se estiran sin problemas. Mis plantas se afincan en el suelo. Mi padre tuvo que hacer este muro falso porque el otro se cayó. Removió la tierra para que los primeros ladrillos queden un poco más firmes. Pero tuvo el cuidado de replantar las hierbas desplazadas. Mientras él termina de apilar los bloques, me acuclillo para mirar el retoño. Lo que quiero decir es muy sencillo. La vida llama a todas horas. Quiero decir la luz verde. Quiero decir la lengua hierba viene de la infancia. Una palabra que nace en las orillas. Una palabra que crece a pesar de todo y sin abolengo. En los entresijos abiertos por el terco caminar de los que son llamados los abuelos y las abuelas. Una palabra que viene de la infancia y de los tesoros allí heredados. Una palabra pequeña que se sabe necesitada y que sabe que en esa pequeñez está su fortaleza, que sobrevive a pesar de los fracasos. Hay una serie de poemas que cortan este libro que son los recuentos de todos los fracasos, y son todos, puro fracaso, y que guarda memoria de las derrotas. Una palabra flexible como la hierba. Ayer que comentaba con Diana, oye, ¿me das permiso de leer tus poemas? Ya no sé si fue ayer, creo que fue ayer. Me mandó un pedazo del I Ching que hablaba de la flexibilidad, que sabe que su fuerza está en lo pequeño y no rehúye la vulnerabilidad, que yo ligo a la fuerza de lo que aquí hemos llamado lo poético, entendiendo lo poético como algo distinto de los versitos de la poesía, una dimensión de nuestra vida, o como lo explica Blake, ¿no? Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Un petirrojo en una jaula ocasiona furia en todo el cielo. Cada aullido del lobo y el león levanta del infierno a un alma humana. El cruel muchacho que mata a la mosca será aborrecido por la araña. No mates a la polilla ni a la mariposa, pues el juicio final acercarás. Una verdad dicha con malas intenciones es peor que todas las mentiras juntas que puedas inventar. Está bien que sea así. El hombre fue creado para el júbilo y la aflicción. El júbilo y la aflicción están finamente tejidas.
siendo para el alma divina un atuendo. Bajo cada pena y cada padecimiento corre un júbilo de hilo de seda. Podría seguir leyendo, pero mejor le dejo aquí. Y que en ese caso lo poético se vincula a esta memoria del petirrojo, de la mosca, de la polilla y de la mariposa, de lo que ahí se descubre y de lo que ahí se llega a saber, ¿no? Y lo poético, cuando adquiere lenguaje estético, se vincula con este deseo de honrar lo ahí descubierto, de honrar lo aprendido, para no volver a empezar, para que eso que nos salvó sea recibido. Y ahí está el tema en Lengua Hierba de la transmisión y de las generaciones, ¿no? Y del deseo de hacer evidente un conjunto de herencias ocultas, que es otro tema que hemos estado platicando mucho, ¿no? La política de la herencia, ¿no? Del heredar. Y la sesión de hoy quiere profundizar un poco más en este tema del deseo de transmisión, ¿no? Y de cómo hay un conjunto de obras que podríamos llamar artísticas que se vinculan a este deseo de transmitir, de honrar lo que se transmite. A esta idea de que cuando, de un deber de transmisión que se liga a un reconocimiento de que fuimos salvados y de que eso que se transmite es algo cuya importancia no se puede terminar de conocer y aún así decide pasarse. Y de lo que la transmisión puede provocar. Y otra vez son temas que no tienen que ver solamente con el arte, ¿no? En los últimos años de los 60s, cuando todavía era muy joven, Paulo Freire escribió un conjunto de textos que se dedicaban a lo que en ese momento llamaba la problemática de la acción cultural. Con esa categoría, Paulo Freire quería pensar cosas que hoy diríamos que pertenecen a disciplinas distintas. El teatro, la educación, el arte, las manifestaciones simbólicas que se dan en el marco de procesos de organización social, actividades humildes como un taller de manualidades, un círculo de lectura en voz alta, una biblioteca popular, una radio comunitaria. En la perspectiva de esos textos de juventud, todos esos acciones tienen sentido porque intentan algo similar. Decía Freire que la acción cultural trabaja sobre el simbólico y comprensivo, en el sentido de que nos abraza, universo, en que los hombres actúan como seres humanos. Todas esas son actividades que refiguran el sentido común. Ayudan a transformar la manera en que las personas que habitamos un mundo con sentidos nos vemos a nosotros mismos y vemos el mundo, sus posibilidades y su presente, o por el contrario, la forma en que se refuerzan las sensibilidades y percepciones del futuro, el pasado y el presente, igual que las de uno mismo, los demás y el mundo. Porque, voy a citar a Freire, en el momento de problematizar el objeto, los actores, los agentes, se problematizan a sí mismos y de esta manera inician un proceso de búsqueda que es un desafío continuo a su capacidad crítica. La manera en la que el joven Freire concebía la dimensión política de las acciones culturales, yo creo que debe mucho a que se encontró con psicoanalistas. Y también a la apropiación de algunos tópicos del existencialismo, que era lo que se leía en esa época. Y además yo creo que en sus reflexiones resuenan expresiones que vienen del mundo del cristianismo, porque era muy cristiano. Como esa frase de San Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte, que implica una revaloración de la fragilidad como espacio político y que llevó en esta manera de trabajar a una puesta en entredicho de los valores masculinizantes, viriles, heroicos, de la cultura militante tradicional. La posibilidad política de las acciones culturales tiene que ver con la posibilidad de recuperar el carácter problemático e inacabado del mundo en que vivimos. Cuando logra ser política, la acción cultural abre una posibilidad y permite que quienes vivimos participemos y nos descubramos como seres inacabados.
ese descubrimiento solo ocurre cuando un mundo que parecía estático se abre su sentido como un mundo problemático en el marco de un proceso de reflexión dialogada, colectiva. Por eso Freire decía que las acciones culturales liberadoras eran acciones dialógicas, porque sin el encuentro con otras personas, el mundo no puede recuperarse como algo que se mueve. Y la caracterizaba como una acción que abría la puerta a un conjunto de experimentos de convivencia, donde se elabora un lenguaje que permite nombrar una experiencia de forma inédita, visibilizando fragmentos de lo que vivimos, pero a lo mejor no nos damos cuenta que vivimos, que habían sido invisibilizados por la dinámica de la dominación, y elaborando entonces una capacidad práctica para hacernos cargo de lo que nos está pasando. La reflexión freireana sobre la palabra y la expresión, aquí lo estoy leyendo como si fuera un teórico del arte, a pesar de que pues era un señor, ¿no?, que se enmarca en una concepción más general sobre los procesos de organización popular y la relación de los procesos de organización con la historia de la humanidad como especie. Para Freire, lo que él llamaba humanizarse es un proceso colectivo de amplio calado que toca a toda la especie y se relaciona con el descubrimiento de la dignidad de lo que vivimos. Ese descubrimiento acontece a través del diálogo. Cuando nos encontramos en el diálogo, los seres humanos nos producimos a nosotros mismos. En ese encuentro se construye una capacidad de pensar y de transformar la realidad. Las situaciones de dominación construyen una relación inauténtica con la palabra, con lo que expresamos, en el sentido de que podemos hablar del mundo sin que eso necesariamente implique la construcción de una capacidad mínima de hacernos cargo de lo que hablamos. Y más hablamos de la guerra, más impotentes nos sentimos y más nos vamos enfermando conforme más hablamos. Entonces, para protegernos, dejamos de hablar. Y entonces lo ominoso crece y nos sentimos peor, ¿no? El objeto de la acción cultural dialógica es colaborar en la construcción de condiciones para la emergencia de un sujeto histórico. Una persona que puede hacerse cargo de lo que le pasa para construir un camino propio. Por esa razón, para el joven Freire, la acción cultural dialógica tiene como objeto el intento de construcción de una capacidad colectiva para hacer preguntas cada vez más ricas, más creativas y profundas sobre el mundo, sobre nosotros mismos y sobre los demás. En los espacios de acción cultural, talleres de manualidades, obras de teatro, bibliotecas populares, obras de arte contemporáneo, se puede elaborar una cierta capacidad para decir lo que, a partir de la pedagogía del oprimido, Freire comenzó a llamar palabras verdaderas. Es decir, palabras capaces de decir lo que sentimos y pensamos del mundo y de iluminar nuestras posibles acciones. Por esa razón, en el pensamiento del joven Paulo Freire hay una relación estrecha entre hablar y hacer. Según el autor, lo voy a citar, no hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión y por ende que no sea praxis. Y sin embargo, lo más común en las situaciones de dominación es que existe una manera de hablar de lo que nos pasa que no tiene relación necesaria con las acciones que tomamos en nuestra vida. Freire construye una noción a la que llama palabra inauténtica para nombrar esas situaciones donde el vínculo entre hablar y hacer ha sido destruido. En las situaciones de palabra inauténtica, la relación entre pensar, hablar y hacer fue quebrada por la dinámica social de la dominación, de manera que las palabras se transforman en palabrería, en mero verbalismo, y se vuelven, lo voy a citar, una palabra hueca de la cual no se puede esperar la denuncia del mundo, aunque a veces parece que estamos denunciando, dado que no hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación ni compromiso sin acción. Esa es la palabra enferma a la que yo creo que Daniela Arrea y Marcela Turati llamaban el lenguaje estilizado del asesinato. Cuando decían, está aumentando la guerra en el país y la guerra ha penetrado de tal manera nuestra forma de contar lo que vivimos, que más hablamos y más impotentes nos sentimos. Y más nos vamos enfermando
en lo que vamos hablando. Hablar de la violencia no necesariamente ayuda a enfrentar aquello de lo que se habla, ¿no? Puede ayudar a extender la enfermedad, a reproducir de forma ampliada la posición en la que la violencia nos quiso provocar. Porque la violencia se hizo para eso, para que nos sintiéramos impotentes. Y voy a recordar otra vez a Silvia Bleichmer. En un diálogo con los integrantes de Picasso, el programa de investigación sobre el cambio social en Buenos Aires, en 1995, en una reunión en que Silvia habló de cómo el terror tiene una forma particular de ocultar mostrando, ¿no? En los textos de Paulo Freire ese tema está caracterizado en términos de lo que él llamaba la cultura del silencio, que sostiene las relaciones sociales de opresión. Para que la violencia pueda reproducirse, es necesario que la gente no hable de lo que le ocurre, como pasaba en Ecatepec, en esos espacios que estuvimos viendo, o que hable de ello de tal manera que las palabras que nombran la propia situación participen de ese carácter alienado y alienante que define a la palabra inauténtica. Hay formas de nombrar el dolor que inmovilizan e impiden pensar. Eso quiere decir que la construcción de espacios para la escucha problematizadora, que restaura la posibilidad de hablar, cura las palabras y el silencio, es una tarea política, porque nadie volverá a aprender a hablar solo. Es necesario un espacio de escucha que cure. Para responder a la violencia de forma organizada, constante, firme, es necesario recuperar esa capacidad de escuchar la experiencia de vida propia y ajena. En el movimiento popular que emanó de la pedagogía del oprimido, las comunidades eclesiales de base, la reflexión del pensador brasileño llevó al desarrollo de un conjunto de técnicas de escucha, de recopilación de historias y de trabajo sobre los lenguajes que se asumen a sí mismas como ayudantes indispensables en los procesos de organización popular. La poética de la transmisión de la que quiero hablar es una poética de la escucha. Aprender a escuchar otra vez. También ayudó este desarrollo a politizar los planteamientos de los psicólogos sociales y los psicoanalistas que en la época de las dictaduras y la violencia de Estado reflexionaron sobre aspectos como la construcción de procesos de dolor alterado o la transmisión del trauma producido por la violencia de Estado. Y finalmente, esa reflexión fue recibida por los artistas en la construcción de un conjunto de dispositivos estéticos que tenían como fin organizar la memoria de un saber construido en la experiencia que había quedado invisibilizado por la entrada de la dominación en nuestro lenguaje, ¿no? Yo creo que si uno no traza este mapa, puede correr el riesgo de platicar sobre arte sin entender cuál era la motivación, ¿no? Porque en este contexto surgió el teatro documental, surgieron las técnicas de creación colectiva, surgieron las grandes obras literarias que hoy nos estudian en los planes de estudio de literatura, ¿no? Como Las 1001 historias de la radio venceremos, que es el libro más vendido en la historia de la literatura salvadoreña. Todo el mundo tendría que saber que existe, ¿no? Porque estas cosas aparecen y desaparecen, vamos a platicar de esto después, ¿no? Que es al mismo tiempo una novela coral, una obra de arte documental y un ejercicio para la recuperación de un saber colectivo, construido colectivamente, que es cómo es posible que en medio de una guerra horrible como la que vivió El Salvador, haya existido un proyecto como la Radio Venceremos, que es el proyecto de radio participativa más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Y la manera en la que la gente se reúne a contar eso, en ese espacio que luego se va a volver una novela, es maravillosa, porque uno se ríe mucho, recupera la flexibilidad, ¿no? Por eso la reflexión sobre cómo se construye un arte para el cuidado de la palabra fue tan importante para Paulo Freire. De hecho, ocupa un lugar muy importante en la parte final de Pedagogía del Oprimido, que está dedicada al problema de la organización popular. Esa reflexión sobre el cuidado de la palabra se aboca principalmente a una práctica de transmisión de experiencias de lucha que Freire bautizó con el nombre de testimonio.
es, yo creo, a partir del desarrollo de esta práctica de escucha, de estas poéticas de la escucha, que adquiere mayor fuerza el movimiento del arte testimonial en América Latina. Aunque él haya empezado unos pocos años antes a partir de experiencias derivadas de la Revolución Cubana. Para Freire lo que importa es explicar cómo y en qué medida el acto social de contar nuestras experiencias en el marco de un proceso de lucha puede ayudar a construir una fuerza colectiva que se mantenga en el tiempo. Por eso es fundamental fomentar su estudio, impulsar su recopilación, crear espacios colectivos en donde la gente ofrece y recibe su experiencia. De hecho, para Freire no hay posibilidad de organización dialógica sin esta práctica del testimonio. El rescate de la experiencia por medio de narraciones es para el pensador brasileño, y lo voy a citar, un elemento constitutivo de la acción revolucionaria. Porque el acto de contar y discutir lo que contamos es fundamental en el descubrimiento de ese horizonte de temas que ayudan a organizar de otra forma la experiencia de la vida. Y yo creo que esto también explica la aparición de algunas obras que son fundamentales en la filosofía de América Latina, que podríamos decir son obras de teoría ficción. Algunas personas en el mundo académico que las han trabajado han dicho, no, esto es la influencia de la posmodernidad, ¿no? Porque es cierto que a partir de la llegada de la posmodernidad a los ámbitos académicos, sobre todo en Estados Unidos, se volvió común que hubiera académicos hipsters, digamos, que escribían novelas que eran obras teóricas al mismo tiempo. Pero esto en nuestro continente existe desde hace mucho. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, por ejemplo, de Fernando Ortiz, utiliza una estructura teatral, el diálogo entre don Carnal y doña Cuaresma, que además viene del Arcipreste de Ita, del libro de Buen Amor, para articular la construcción de una categoría teórica, la categoría de transculturación. Los ensayos de teoría de José Martí, ¿qué son? Son narraciones, a rato parecen monólogos teatrales, se vuelven crónicas y construyen pensamiento. En la tradición latinoamericana, esto es una tradición antigua que se liga a la necesidad y al sentido de la forma de ensayo, ¿no? Por ejemplo, este libro de acá. Diálogos con Ignacio Martín Baró sobre el conflicto y la polarización social. Escrito por el extraordinario pensador, filósofo Carlos Martín Beristain, cuya obra hemos estado platicando en estas sesiones. Carlos Beristain es vasco, pero en realidad es guatemalteco por adopción, porque Guatemala le enseñó una poética de la escucha, y la experiencia que marcó un antes y después en su trayectoria de vida fue participar en el informe Guatemala Nunca Más. Después él hizo su tesis doctoral tratando de explicar lo que le pasó allí. Después ha sido mediador muy importante en el conflicto de ETA con el Estado español, ha acompañado a los saharauis, ha trabajado temas de violencia ambiental en la selva ecuatoriana. Y en México lo queremos mucho porque ha acompañado a los padres y madres de Ayotzinapa, es uno de los expertos independientes del GIEI. Y es un gran teórico. Tiene algunos manuales que yo estimo fundamentales, que se utilizan en organizaciones sociales de todo el mundo, que enseñan a escuchar, a crear situaciones de escucha donde pueda acontecer lo inesperado. Y es un gran pensador. Este libro, que surgió, se publicó en 2021, es una obra fundamental para entender cómo funciona la guerra. Pero está escrito como si fuera una obra teatral. Y le voy a pedir a Paloma que me ayude. ¿Quién quiere ser? ¿Beristain o Martín Baró? Martín Baró. ¡Ya! No, Beristain. No, está bien, no, ya dijiste. Es un diálogo entre dos amigos que ya no se pueden ver. Y vamos a leer unas paginitas y luego platicamos. Nacho, ¿cómo podemos definir la polarización social? Creo que podemos entender por polarización aquel proceso psicosocial por el cual las posturas ante un determinado problema tienden a reducirse cada vez más
a dos esquemas opuestos y excluyentes alrededor de un determinado ámbito social. El acercamiento a uno de los polos arrastra no solo el alejamiento, sino el rechazo activo del otro. Al polarizarse, la persona deja el pensamiento propio y se identifica con un grupo, asumiendo su forma de captar el problema, lo que lleva a rechazar conceptual, afectiva y comportamentalmente la postura opuesta y a las personas que la sostienen. En alguna medida, el proceso de polarización social precede a la fusión de la identidad personal con la identidad grupal. Cada vez más, en más conflictos y países, hemos visto cómo ese proceso de polarización se da dejando de lado el pensamiento propio y sumándose a un pensamiento grupal que define la realidad según ciertos esquemas mentales, por ejemplo estereotipos, que se nos imponen y no se pueden discutir. Incluso muestra la tendencia de un grupo a posicionarse de forma más extrema que la inclinación inicial de sus miembros. Podríamos decir que los hechos o las cosas no se miden por lo que son en sí, sino por si son nuestras o de ellos, por el papel de apoyo u oposición en la confrontación. La persona polarizada reduce su percepción acerca del grupo rival a categorías simplistas y muy rígidas. A la postre, la polarización es fruto de un proceso en el que en un extremo estamos nosotros, el endogrupo, y en el otro se sitúan ellos, exogrupo, que son todos los demás. Las relaciones entre los miembros de un mismo grupo son armoniosas y se basan en la cooperación, mientras que las relaciones con los miembros del exogrupo son de hostilidad y competencia. La polarización sociopolítica implica la intensificación de las diferencias de actitudes y creencias de sectores políticos y potencialmente de la población en general en dos facciones sociales. La guerra, por ejemplo, supone una polarización social. Tú has hablado de cómo el desquiciamiento de los grupos hacia los extremos opuestos produce una fisura crítica en el marco de la convivencia. Pero ¿cuál es el proceso que lleva a polarizarse? En muchos conflictos, personas inteligentes que tenían una visión amplia de la realidad, cuando se polarizan, cada vez más la visión de un grupo o un liderazgo dejan de pensar en sí misma. Hay acentuación de una actitud o de creencias en el sentido dominante de la opinión de un grupo, ¿no? El análisis se sustituye por una ideología rígida y la visión de la realidad se vuelve tan estereotipada que cuesta encontrar partes de la realidad en esta. Y si hablamos específicamente de la relación entre polarización social y conflicto armado. Te habla a partir de la experiencia de El Salvador en los años 80. La polarización social que se manifiesta en la guerra civil arrastra una percepción estereotipada entre los grupos rivales, que a su vez endurece la misma polarización y dificulta la terminación de la guerra. Esta polarización afecta también a otros sectores sociales que se ven presionados a adoptar una postura ante el conflicto. Una solución política al conflicto requiere, entre otras cosas, eliminar los estereotipos rivales que alimentan la polarización social. O sea, si no te pones en un lado, te ponen. Hemos visto eso en el País Vasco. Si estabas en contra de los atentados de ETA, algunos te ponían de un lado y si denunciabas la tortura de las fuerzas de seguridad del Estado, te situaban en el otro. O en Estados Unidos con la guerra de Irak, si no estabas de acuerdo con la invasión de Irak, te convertías en terrorista o cómplice de los terroristas. Esto va más allá del terreno político. ¿Por qué hablas de una dimensión psicosocial? Porque la polarización psicosocial, especialmente la polarización bélica, pasa por el tamiz de las vivencias personales y de grupo. La guerra no solo afecta a los contendientes mismos, sino a toda la población que directa o indirectamente, mediante la propaganda, la coacción o la simple fuerza de los hechos, se siente presionada a tomar partido por uno u otro de los bandos. Y podríamos seguir, ¿no? Es un librazo. O sea, yo al leer esto estoy pensando en Gaza todo el tiempo, ¿no? Y en mi dificultad para hablar sobre Gaza con amigos de uno y otro lado, ¿no? ¿Qué está pasando aquí?
A Ignacio Martín Baró lo mataron en 1989. ¿No? Es uno de los extraordinarios pensadores jesuitas de la Universidad Centroamericana. Él desarrolló metodologías muy importantes para trabajar con sobrevivientes en situaciones de guerra. Todavía hoy trabajamos en honor suyo. Y Carlos Beristain fue su alumno y su amigo. Y le dejó un montón de papeles que tenía guardados hasta 2021, que son un curso que dio sobre la psicología social de la guerra, para la gente que estaba participando, trabajando en la guerra del Salvador y quería construir paz, para ver cómo podían hacer para entender por qué la guerra continuaba y cómo trabajar sobre ella. Y Carlos tenía un encargo. Tenía que encontrar la manera de que eso siguiera hablando. Lo único que logró hacer fue construir una ficción. Yo sigo hablando con Nacho, aunque esté muerto, desde 1989 y me sigue enseñando. ¿Cómo me gustaría que Nacho estuviera vivo y poderle contar lo que pasó en el mundo después de que se murió? ¿Qué me habría dicho Nacho sobre Irak? ¿Qué habría dicho sobre Gaza? Y entonces creó un artificio ficcional, como si Martín Baró estuviera vivo, recortando fragmentos de texto y poniéndolos en situación para conversar con él. O sea, este es un ejemplo muy concreto de un esfuerzo de investigación en donde lo poético se vuelve necesario porque el lenguaje de la investigación académica no da, en donde para investigar es necesario crear. ¿Por qué? Porque es necesario transmitir un saber que podría parecer mínimo como la hierba, pero se vuelve fundamental. Y es extraordinario cómo comienza hablando Martín Baró y al rato quien habla es Beristain, ¿no? O sea, comienza haciendo esto un proceso de duelo ensayado colectivamente, porque él está haciendo el duelo por su amigo. O sea, lo que no está hecho aquí es el profundo dolor y el sentimiento de extrañarlo. Pero eso es lo que motiva esto. Y hay un momento muy rápido en que el muerto da la oportunidad para tomar la palabra, ¿no? ¿Esto significará hacer una mala investigación? Probablemente tiene que ver con una idea de verdad que es más amplia y más poderosa que la de la pura verdad en términos académicos. Porque aquí me parece la ficción arropa. Es una estrategia de cuidado, una manera de responder frente a una tarea que parecería imposible de realizar, que tiene que ver con cómo cuido los papeles del curso de mi amigo. Porque este curso que se dio ante un grupo de personas en donde estaba yo, y que él dejó por escrito no sé por qué, tiene que seguir hablando. Entonces, ¿cómo el deber de transmisión estructura una poética que en este caso echa mano de la ficción para volver posible una posición desde la cual apropiarse del regalo, del tesoro heredado, ¿no? Hay algo del orden de la restitución en este artificio ficcional y del orden de la justicia, en una idea de justicia que es distinta a la de la justicia de los organismos de derechos humanos o de lo jurídico formal, ¿no? Quiero ir a un ejemplo más. Y para ello hay que movernos de 1989, fecha del asesinato de Martín Baró, Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la Universidad Centroamericana, fecha en que inició el nuevo periodo de violencia cruenta y ejemplificante en el mundo, según Franz Hinckelamert, amigo de Martín Baró, a 2014, septiembre de 2014, 26 de septiembre. Cuando abandonaron el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes en una calle de Iguala, con un cuerpo lastimado por la tortura, radicalmente expuesto, estaban dejando un mensaje que no querían que pasara inadvertido. Tan fue así que las mismas personas que abandonaron su cuerpo se encargaron de que fotos tomadas por el celular
en la morgue circularan masivamente en las redes sociales, porque querían que el mensaje no quedara inadvertido. Diana, de quien les leí poemas al inicio de esta sesión, fue parte del grupo convocado por la abogada Sayuri Herrera para acompañar y cuidar a la familia de Julio. Diana era la abogada de Marisa, esposa de Julio, Sayuri, y Sayuri se dio cuenta de que no podía sola y que era necesario crear un grupo. El grupo se llamó Un Rostro para Julio. Y Diana, como Manuel, no sabía cómo hacer las cosas y tuvo la sabiduría de trabajar desde un no saber responsable, ¿no? Porque ella no tenía, ella es poeta. Y entonces cuando preguntó cómo podía servir eso, la respuesta que recibió fue: dado que sabes trabajar con las palabras, escribe lo que nos está pasando, porque necesitamos llevar un registro de eso. Y entonces las fases de este proyecto, que podríamos decir que es un proyecto artístico, pero en realidad es algo más sencillo y más profundo, tuvo que ver con que en un primer momento se le encargó escribir, en un segundo momento esas pequeñas crónicas de lo que pasaba fueron utilizadas como pruebas por el Grupo Interamericano de Expertos Independientes a petición de Carlos Beristain para la redacción del primer informe Ayotzinapa. En un tercer momento, Un Rostro para Julio, que era un colectivo anónimo, ¿no?, que reivindicaba el anonimato, la no firma, decidió, bueno, ¿por qué no publicamos algunos de estos textos en un blog? Y en un cuarto momento apareció la posibilidad de hacer un libro. Pero se fijan, la posibilidad de hacer un libro, que terminó siendo un libro que ha sido muy comentado en la literatura mexicana, es el punto de llegada y no el de partida. Se va dando en el marco de un proceso de diálogo colectivo que se vincula también a un proceso mayor, que es un proceso de organización y de búsqueda de justicia. Y lo estético se juega en este libro de forma muy particular, porque el libro está construido con dos tipos de textos. Textos en redondas, que son los textos que se le pidió escribir a Diana y van haciendo la crónica de la búsqueda de justicia para Julio, y textos en cursivas, que son textos resultados de la mirada de quien sostiene. Cuando Diana ya tenía muchos textos de estos, se dio cuenta de que tenían que tener un contrapunto, tenían que entrar en una tensión. Aquí está otra vez lo teatral. Tenía que haber un diálogo, porque había que hacer que el rostro de Julio emergiera nuevamente. Había que tejer un rostro para Julio, ¿no?, después de que le arrebataron el rostro como parte de estas acciones de violencia cruenta, y que ello se volvería posible solo a través de un diálogo colectivo con la gente que más lo había querido, para que nos contaran quién es Julio, además de este cadáver que nos obligaron a tener frente a nuestros ojos para que no se nos borrara. Y Julio es un padre, un amigo, una persona que bromea, que dice cosas incorrectas. Entonces hay una tensión y un diálogo entre los textos en cursivas y los textos en redondas. Aunque van uno detrás del otro, en realidad yo creo que están hechos para leerse en contrapunto. ¿Cuál quiere ser? ¿Redonda o cursiva? Redonda. Ya. Entonces déjame agarrar cursiva. Espérame. Que lo tenía abierto. No vamos a leer todo, ¿no? A ver. Sí. Y entonces tú lees y yo te interrumpo. Vale. Porque tú eres redonda. Pájaros en el tribunal. Rostro. 17 de agosto del 2015. Al primer juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Iguala de la Independencia, Guerrero, se llega después de tomar una desviación en la entrada de la ciudad. El camino está flanqueado por hoteles.
quintas residenciales y letreros de marisquerías o de cerveza, pues a no más de 30 minutos se halla la laguna de Tuxpan. Luego de un puente, el camino se vuelve la terracería y más adelante hay un puesto de policía donde es preciso registrar los datos del auto y el nombre del chofer. Fracasamos al intentar acomodar el coche a la sombra de algún árbol. La primera puerta que nos encontramos es la de la aduana del Centro de Rehabilitación Social de Iguala, cuya torreta parece descompuesta. Un policía vigila esa entrada y a lo lejos se ve un tendedero improvisado. Lo empecé a conocer por el frontón. Yo tenía como 14 años. Él ya era más grande, tendría como unos 18 o 19. El juzgado se encuentra alojado en un edificio de un solo piso, largo y de un blanco desgastado, cuyo sistema de ventilación consiste en unas rendijas hechas con los mismos ladrillos que sostienen la construcción. La señal de los teléfonos celulares deja de funcionar y el internet es una quimera en esa zona. Un día él fue a pelotear y yo le pregunté si quería jugar y me dijo que sí, y ya empezamos a platicar. Una pequeña bandada de golondrinas nos recibe revoloteando en lo alto del techo. Allí han puesto sus nidos, justo encima de donde despachan burócratas y los presos intentan vender bolsas y pulseras tejidas. Hasta antes de abril de 2015 había 2 juzgados, primero y segundo, pero después de una huelga en la que los trabajadores demandaban tener mejores condiciones laborales, desapareció uno, justo el que llevaba los expedientes del caso Ayotzinapa. Ahora todos los casos se acumulan en el juzgado sobreviviente, una gran sala donde se han acomodado 9 escritorios, cada uno de los cuales representa una función distinta dentro de la misma. La mesa de la entrada es la notaría, justo enfrente hay otra mesa con una máquina de escribir, ahí donde el abogado de oficio de asesorías, un escritorio pequeño casi al fondo de la oficialía de partes. No le importaba que nos tardáramos días caminando porque le gustaba caminar. Una vez fuimos a Ixtapan de la Sal a jugar frontón y no llevábamos mucho dinero. Pilas y pilas de expedientes en hojas tamaño oficio se hallan dispuestas en las mesas o pasillos del tribunal. No es raro encontrar excremento de pájaros sobre las hojas. Detrás de uno de los escritorios se encuentra la licenciada Sagrario Aparicio. Él me dijo que teníamos que comer, aunque luego ya nos fuéramos caminando. Luego ya lo vi con los platos de comida, pues porque ya se había gastado todo el dinero. Pelo teñido de rubio, maquillaje exagerado y un enorme cuerpo que mágicamente no dobla los tacones que lo sostienen. Todavía nos echamos otros 4 partidos de frontón y yo pensé que él estaba diciendo de broma eso de que nos íbamos a ir caminando, pero cuando ya llevábamos unos cuantos kilómetros me dije, no, pues si era en serio. Ella es la secretaria de acuerdos encargada de redactar todos los procedimientos realizados en un caso, así como de ordenar el expediente. Y ya llevábamos como 4 horas caminando, porque empezamos como al mediodía, cuando vimos una botella de agua en la carretera. Y él dijo, pues yo he estado en muchos propedéuticos, a lo mejor esto nos salva la vida. Y es que le confirma a la maestra Sayuri Herrera, abogada y psicóloga, que los expedientes 212, 214 y 217 de 2014 del caso de Julio César Mondragón Fontes se encuentra a su cargo. Y nos tomamos cada quien la mitad del agua, pero quién sabe qué tenía, que nos hizo como alucinar. Desde luego, ni la familia ni la abogada fueron notificadas del cambio de mesa del expediente. Los oficios... O sea, podríamos seguir porque es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, pero se dieron cuenta la emergencia de la risa, de la complicidad y de la ternura, ¿no? Cómo lo poético aquí se está jugando de distintas maneras en tu voz y en la mía, ¿no? Por un lado, a ver, esto es un arte que quiere contar la verdad, ¿no? Que quiere contar la verdad de una manera que otras formas de contar la verdad son incapaces. Es un arte documental, o sea, lo que está dicho aquí fue utilizado como prueba en un proceso jurídico, como mejor prueba que otros tipos de prueba. Y sin embargo, la posibilidad de explicar cómo funciona la máquina de impunidad en México
a partir de una imagen como la acumulación de la caca de paloma encima de los expedientes en esta fiscalía vuelta a una ruina. Y ahí está lo poético funcionando. Y del otro lado el sentido del humor, ¿no? La posibilidad de escuchar cosas que parecerían no ser importantes, un tono, una manera de velar y de simbolizar que se vincula a esa recuperación de lo que parecía borrado y que tiene que ver con un gesto compasivo que es una convocatoria colectiva a construirle de nuevo todos un rostro, ¿no? Que da pie, es como una especie de pregunta generadora, ¿no? ¿Cuál era el rostro de Julio? ¿Cómo lo podemos reconstruir? ¿Qué lleva a la emergencia de historias que están motivadas por el amor, ¿no? Cuando conversaba con Diana, 21 de agosto de 2019, tuvimos una reunión en el Teatro El Milagro para conversar con jóvenes artistas y activistas, ¿no? Para que nos contara cómo aprendió a hacer esto. Ella delineaba 3 principios en esta poética. Resistir a la prisa. Que no es un principio fácil de vivir en contextos de lucha social, donde uno siempre está trabajando en el tiempo de la urgencia que nos pone el poder. Apenas estamos levantándonos por una cosa y vienen 100 cosas más. Yo ligo este aprendizaje de Diana a algo que dijo Martin Luther King en la carta abierta sobre la cárcel de Birmingham, desde la cárcel de Birmingham, cuando él dice que la desobediencia debe aprender a usar el tiempo de modo creador. Y habla de cómo las acciones de desobediencia crean un pequeño tiempo adentro del gran tiempo. En medio del tiempo de la urgencia, resistir a la prisa, que implica la posibilidad de escuchar lo poético de otra forma, añadiría yo. Segundo principio, que la escritura no contribuya a aumentar el daño. O sea, ¿se fijan? No partió pensando, vamos a usar un registro realista o un registro metafórico. Vamos a utilizar el melodrama o otro género. Vamos a utilizar... Es otro tipo de principio que lleva al descubrimiento de un lenguaje estético. ¿Cómo hacemos, ya no digas curar, ¿no? Es mucho más humilde, para no aumentar el daño a través de la escritura? Y es una pregunta abierta que se vuelve muy productiva y lleva a ejercicios circulares de escritura y presentación de lo escrito, conversación y vuelta a escribir, ¿no? Que se vincula al tercer principio. Regresar lo escrito a quienes son protagonistas de la historia. Es lo mismo que tú hiciste, lo vamos a platicar mañana, ¿no? No es poca cosa, no es poca cosa, porque implica, en el caso de Diana era más fácil porque ella fue llamada, fue elegida, todos hemos sido llamados a esta tierra, ¿no? Las grandes sabidurías de la antigüedad lo cuentan de 1000 maneras, está en todos los textos sagrados del mundo, ¿no? Llegamos, pero también somos llamados, eso es una vocación. Diana fue llamada y tuvo que hacerse cargo del llamado. De todas maneras, no es fácil regresar lo escrito a quienes son protagonistas de la historia, porque en medio está la cultura del silencio con sus condicionantes estructurales. Es muy difícil romper ese silencio que enferma y comenzar a hablar. Y fíjense cómo en esta otra poética se juega de una manera distinta la problemática del nombre propio, ¿no? Procesos de la noche está firmado por Diana. Después de muchos años de hacer acompañamiento, Diana tomó el valor, asumió el derecho de pedir una beca de residencia para irse a una casa a trabajar el texto. Y yo creo que está muy bien, a pesar de que gente que quizá tenía más bien envidia de que le dieran una beca y saliera publicado en una gran editorial, pudo haber criticado, ¿no?, que Diana firmara este libro. Voy a leer, porque logré apuntar lo que ella dijo cuando yo le preguntaba, bueno, Diana, ¿cómo se juega lo colectivo y lo individual?
El libro lleva mi nombre porque alguien tiene que responsabilizarse de lo que está escrito. Pero está escrito desde un nosotros, en el que yo incluyo a las compañeras que fueron partes del colectivo, a Marisa y a Melissa, que es su hija, porque cuando Julio fue ejecutado estaba a punto de ser papá. Yo sentía que todas ellas, de alguna forma, tenían que estar incluidas en ese relato. Yo tenía que pensar cómo preguntarle a Afrodita, la mamá de Julio, por su único hijo, sin dañarla más, sin lastimarla más. Y yo le preguntaba, oye Diana, quiero hablar de los protocolos de cuidado, ¿no? ¿Cómo haces para cuidarte a ti misma cuando estás en un proceso de investigación, creación tan duro? Y logré apuntar lo que dijo. Lo que me ayudó es que no estaba sola. No es que yo dijera voy a ir a documentar un caso. Parece poco, ¿no? Pero yo creo que ahí está todo. Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué un libro, Diana? Y me dijo que se trataba de que otra gente que no pudiera estar cerca de la familia de Julio pudiera saber. Lo que yo escuché es no solo saber lo que pasó, sino que pudiera tener el saber que se construyó. Porque después inmediatamente dijo, y regreso a lengua hierba y la idea de la hierba que crece en el caminar. Un saber es un camino. Es un saber que se construye sin saber. ¿No? Porque hemos caminado. Y otra vez está aquí lo incalculable, porque a pesar de que parecía imposible, nos pudimos poner de pie y lo hicimos juntos, porque caminamos sin saber cómo hacerlo y atravesamos la noche, ¿no? Procesos de la noche, el infierno, de la impunidad y descubrimos la existencia del mal. Y porque en ese caminar sin saber construimos un saber, tenemos un deber de transmisión que implica la búsqueda de una forma. ¿Se fijan? Y en este contexto me parece se vuelve poco importante saber si esto es arte o ciencia, si esto es investigar o crear, o más bien podríamos decir, con la excusa de decir que esto es una creación, se vuelve posible afrontar de manera más responsable y más plena este problema, que no es un problema del arte, no es un problema de la investigación, es un problema de la especie humana, de lo que constituye ser humano, que es la pregunta de cómo transmitimos, en nombre de otros, para aquellos que vendrán. No porque nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer, no porque nosotros seamos capaces, estemos capacitados, sepamos los protocolos de trabajo con víctimas, ¿no? De trabajo participativo, sino porque hay un deber vinculado, regreso a la primera sesión, a que lo que recibimos es un tesoro, a que somos sobrevivientes, fuimos salvados porque otros pudieron jugarse en la transmisión, y el tesoro que nos salvó no nos pertenece totalmente, se mantiene como un enigma incluso para quienes lo recibimos. Es de todos porque no es de nadie y debe ser lanzado al porvenir, ¿no? Esa transformación de la posición desde la cual transmitimos, ese pasaje de, pero yo soy mi caso, una persona de 40 años que estudió literatura y la verdad es que no te prepara para todas estas cosas, ¿eh? Y no sé muy bien jugarse, ¿no? Está ligado a esta poética de la transmisión, que me parece ocurre de forma especialmente potente en contextos como estos dos, en donde además el deber de transmisión se vincula a la construcción de una capacidad intergeneracional de lucha, de afrontamiento, ¿no? Porque este era el problema del partido en Lenin. Aquí está enunciado de otra forma. ¿Cómo hacemos
para transmitir un saber bien construido en la experiencia de la lucha es fundamental cuando nos enfrentamos a los grandes problemas que son históricos, transgeneracionales, ¿no? Los feminicidios en México, la realidad de este capitalismo depredador, el entretejido siniestro entre las fuerzas estatales y las fuerzas del crimen. No hay una persona que lo pueda solucionar, aunque haya ganado López Obrador. Nadie lo puede solucionar solo. Es una tarea transgeneracional y para ella es fundamental la transmisión. Por eso yo quiero cerrar, ¿no? Ya es la hora, rindiendo otra vez homenaje, ¿no?, a gente como Carlos y Diana, que me parece son maestros en el arte de la transmisión, ¿no? Entregan claves que me parecen especialmente poderosas para tratar de entender cómo funciona, ¿no?, la transmisión, y han construido poéticas que me parecen muy interesantes. Y si les parece bien, podríamos aprovechar, porque como la sesión próxima va a estar muy llena, para dar un par de minutos ahorita y platicar un poco, ¿no? Preguntas y comentarios. Wow. Mira qué bonito. Quien quiera, acá está Isis que nos ayuda a pasar la palabra. Voy a leer mientras tanto, en lo que se van animando, algunas cosas que han llegado por internet. Dice Shantívera: el teatro como lo digno de ser pensado y lo digno de ser mirado. No sé quién habló después de Rubén Ortiz, fue Arturo Díaz Sandoval, pero me hizo pensar en eso. El teatro como lo digno de ser pensado y lo digno de ser mirado. Continúa Edith Ibarra: coincido con Arturo. Las mujeres reunidas en el río de Aguas Negras era una asamblea donde ellas aparecen como ciudadanas, no como víctimas. Interesante, Edith. Exorcizando el terror, y quizá la interpelación comienza en la propia comunidad, en el vecino que ve cuando llevan un cadáver femenino al río, en el que sabe quién la secuestra. Marta Toriz: hola. En un momento dado me parece que dijiste algo así como: sabemos que el arte no hace el cambio, pero también hablaste de los cambios que se logran con las piezas performáticas que mencionaste. Y es cierto. Si es que me llevé la impresión correcta, ¿podrías por favor establecer la diferencia entre el cambio y los cambios? A lo mejor, Marta, lo que pasó es que estaba dando voz a mi impotencia, a mi sentimiento de desamparo, de decir, pero es que llevamos años haciendo piezas y piezas y no logramos detener la catástrofe. Ella va a un ritmo tal que nuestras cositas artesanales parecen no servir de nada. Pero por eso hace rato, en la sesión anterior, estábamos platicando sobre cómo esto pone en escena otra idea de lo político. O sea, a ver, una pieza artística no hace que termine la guerra, pero provoca efectos que resuenan a lo largo de los años, y ahí se pone en juego lo incalculable, y esa es otra idea de la política. En el caso del taller, o sea, Carolina Aguilar es una pensadora, y si me estás viendo, Carolina, pues sabes que todo mi respeto. Una activista y una constructora de conocimiento. Naya de Monter es una investigadora que está pensando en la educación, los libros de texto, que se ha vuelto interventora en procesos educativos, que está cambiando el mundo. Las trayectorias de las personas que participaron en este taller mínimo se transformaron radicalmente. Dejó una marca en las vidas de todas, en lo pequeño y en lo grande, porque también es dejar una marca, construir una familia y ser feliz. Afirmar el derecho a la felicidad, aunque parezca desde el lenguaje de algunos colectivos de derechos humanos, también es, que no es importante, también es una forma de resistir. Es la política del incalculable. El primer día
yo comencé leyéndoles a quienes vinieron un texto religioso, judío de la antigüedad, que hablaba de la vida eterna. Esto es la entrada de la vida eterna en el tiempo de la muerte, ¿no? Y por eso es que la vida sigue siendo vida en estos escenarios que cuando los contamos desde la otra parte parecerían inhabitables. Sergio Arturo Honey Escandón, ¿cómo definirías el teatro documental? No sé. Yo solo lo que quería mostrar ahorita es que hay una discusión histórica que aparece en la segunda mitad del siglo XX, aparece de hecho en México. En este momento extraordinario del que habla Humberto Beck, en este textito que no voy a leer porque es muy largo, pero que está acá, Humberto le llamó la Escuela de Cuernavaca. Cuernavaca fue el lugar a donde llegó Paulo Freire cuando fue salvado por la dictadura militar argentina, porque Iván Ilich lo salvó, lo sacó. Y aquí llegó, y aquí conoció a Erich Fromm, conoció el psicoanálisis. Y llegó André Gorz, llegó Paul Goodman, llegó los amigos, la gente que eran amigos del Living Theater, ¿no? Y comenzó un estilo de trabajar. Tomó forma porque ya estaba existiendo en otros lugares, que entre otras cosas tiene que ver con lo documental. Tiene como primera manifestación, esto ocurrió en los años 50, adquirió forma teórica en textos escritos en los 60 hasta Pedagogía del Oprimido, que es del 70. Está vinculado a lo documental, pero en mi mirada está vinculado a un problema que es el problema de la transmisión. Desde ahí lo quise plantear yo para que se viera por qué en estos textos que son documentales, lo ficcional está en todos lados. Esta tensión entre lo documental y la ficción se explica por el deber de transmisión, porque algo fue descubierto, ¿no?, en la hierba. Y hay que aprender a hablar la hierba para que podamos crecer y caminar, no nada más nosotros, sino en nombre de los que vendrán. Entonces, las técnicas de teatro de creación colectiva y teatro documental surgen al mismo tiempo que estas otras formas de trabajar con la experiencia y con el documento, que vienen de la psicología social, del psicoanálisis, de la pedagogía, y que se vinculan a prácticas de escucha muy interesantes que uno encuentra, por ejemplo, en las comunidades eclesiales de base. A mí no me interesa hablar del teatro documental solito. Me interesa hablar de estos condicionamientos históricos que volvieron necesario la emergencia de esta poética del documento. Tuvo otras derivas, a mí me interesa seguir esta, que es la que siento más poderosa. Porque creo que las necesidades que estaban en ese momento siguen estando presentes ahorita. Humberto lo dice cuando caracteriza el pensamiento de la Escuela de Cuernavaca, ¿no?, cuando habla de que en el fondo se trata, y aquí estoy mirando a Rubén porque Rubén Ortiz ha trabajado esto a lo largo de muchas décadas, de la recuperación del convivio, ¿no?, de la capacidad de estar en común donde se construye un saber vernáculo que permite sostener la vida a pesar de la violencia. Sí. Gracias. Solo para continuar con lo que estabas pensando, hay también un asunto interesante que tiene que ver con la escala, ¿no? Y que tiene que ver con lo documental, que digamos desde el arte, a ver, espero ser rápido, es también un problema de representación. Okay. Es decir, si uno lee la historia del teatro, en la historia del teatro todo le sucedía a los reyes, ¿no?, a los príncipes, etc. Y, digamos, esa manera de representar tenía un correlato político. Incluso en la representación política que ahora conocemos, nosotros estamos en la oscuridad y quien toma el micrófono todas las mañanas está en la luz, ¿no? Porque nos
o dice representarnos, quien sea, ¿no? Quien tome ese lugar. Lo curioso es, y esto uno lo puede ver, pero es el gran aporte de Benjamin, supongo, cuando dice, de pronto aparece el cine y aparece el derecho a ser filmado. ¿Pero qué significa eso? Significa que el cine puede enfocar, que es toda la belleza del hombre de la cámara de Dziga Vertov, empieza a enfocar cosas, empieza a enfocar a una persona que está en la calle, empieza a enfocar a una mujer, es decir, empieza a enfocar, a cambiar la escala. Lo que hace el cine es que cambia la escala. Ya no estamos en esa escala de representación, sino que la pone no solamente en los cuerpos, sino en los cuerpos invisibilizados e incluso en las cosas. Lo interesante y digamos lo que se cortó, creo yo, y es lo que dicen muchos de ese primer cine soviético, es esa posibilidad de darle un espacio de visibilidad a las cosas, incluso a lo no humano. El petirrojo de Blake. Exactamente, ¿no? Y digamos, por eso lo documental se vuelve un asunto político de inmediato, porque nos hace cambiar la escala y nos hace, nos da la posibilidad, ¿no? Por eso muchas de las prácticas a nivel aprendidas, creo yo, a nivel de terreno, a nivel de territorio, también son importantes porque también, en ese sentido, para las otras escalas mayores son documentales, pues, supongo yo. Y nada más para cerrar, eso me parece importante el asunto de la escala porque tiene que ver con la política y con un asunto en la que por lo menos nosotros, no sé quiénes somos nosotros, pero terminamos, que tiene que ver con el valor y con el lugar desde donde enunciamos las cosas. Hay una cuestión que tiene que ver con que esa política de la gran representación, por supuesto, es una máquina que ya tiene una falla impresionante y que no puede ser, y que no puede ser reparada. Cada persona desaparecida o muerta es un índice de que ya no funciona, no importa a quién pongas. Y en ese sentido, tiene un discurso con el que hay que prevenirnos, en el que quiere hacer creer que somos nosotros los que tenemos que reparar sus fallas. Es decir, ahora todos vamos a hacer arte comunitario. Cuidado porque no, es decir, otra vez, ¿desde qué lugar vamos a hacer esas prácticas? ¿No? Por eso me parece muy importante que tú pongas el orden. Está la experiencia y luego se vuelve a los lugares de enunciación hegemónicos como el libro. Claro. Pero no al revés. Claro. Al revés, seguimos bajo las órdenes de esa representación y nos dan lana para tapar sus fallas. Y nosotros nos enunciamos, muchas de nuestras preguntas de la impotencia, yo creo que vienen de ahí. Nos sentimos impotentes porque seguimos en ese régimen, y porque sigue ocurriendo, ¿no? Pero también porque a veces vemos estas prácticas desde ese régimen y creo que hay que decir que no, ¿no? O hay que poner el límite en algún lugar, ¿no? No estamos haciendo esas prácticas para caerle bien a la nueva izquierda, pues, por ejemplo. En fin, ya podremos seguir por ahí. Completamente de acuerdo contigo, Rubén. Pero quiero poner un matiz porque si no corro el riesgo de emocionarme tanto que decir sí. Lo voy a decir en términos muy sencillos. O sea, este nivel de acompañamiento es un nivel que no es exigible a todo el mundo. Es una decisión y es un llamado. Y no habría que hacer que la gente sienta culpa si no toda la gente es capaz de acompañar de la manera en que lo hizo Diana. Porque el nivel de cansancio subjetivo
de esto es muy impresionante y creo que también hay derecho a hacer otras cosas, ¿no? Desde lo que cada subjetividad puede, de lo que, ¿no? Por eso yo comencé diciendo, esto no es poética en defensa de la vida, es poéticas. Quiero hablar de los muchos caminos que han permitido que la gente se ponga de pie después de que parecía que todo había terminado. Porque por suerte hay muchos caminos y hay mucho que aprender por eso. Entonces, sí, pero, híjole, si alguien quiere jugar y lo único que sabe es hacer libros, ¿sabes? Confiemos que a lo mejor pasa algo interesante, ¿no? Digamos, esta confianza metodológica, porque hay cosas que son pura ficción y también iluminan, ¿no? Por ejemplo. Y lo digo desde la posición de estar completamente de acuerdo, o sea, yo he tratado de jugarme en lo que acabas de decir, ¿no? O sea, estoy siguiendo lo que tú dices. Y sin embargo, de pronto ocurre lo contrario y también es importante. ¿Tengo una pregunta? Sí, sí. Sí, me quedé pensando como en esta idea del testimonial, ¿no? Sí. Y de la necesidad del testigo, ¿no? En algún minuto dijiste como el testigo y tiene que ver con sostener la vida, ¿no? Y yo me quedé pensando que no solamente tiene que ver con sostener la vida, sino también tiene que ver con sepultar los muertos, ¿no? Porque el testimoniar también permite ese proceso, ¿no? Uno no se termina de morir, por lo menos en la civilización humana, ¿no? Hasta que alguien no lo reconoce como muerto, ¿no? Y eso permite la apertura de ese campo hacia el duelo, ¿no? A pensar el duelo y a poder estructurarlo como un duelo público, en donde hay un testigo que dice estos son nombres, ¿no? Y que efectivamente permiten que esa inscripción, ¿no? Habilite la posibilidad de pensar otras cosas, ¿no? Otros horizontes que tienen que ver con la elaboración y que también están relacionados con esto que tú dices del tiempo, ¿no? Como de la no prisa. Sí. Porque los duelos también, o sea, mucho de lo que hacemos, ¿no? También tiene que ver, yo creo, primero con una no dimensión de qué es lo que se ha perdido en términos de la catástrofe. Sí. Y segundo, como una defensa maníaca, diríamos más psicoanalíticamente, ¿no? En que saltamos de un tema a otro, porque los temas, como tú dices, viene la barbarie como sobre nosotros, ¿no? Entonces como que tenemos un tema para cada día y ninguno lo alcanzamos a permitir que haya pensamiento, ¿no? Sí. Y eso, me parece que esos puntos están como encadenados. ¿Cómo lo ves tú? Sí, completamente de acuerdo. Sí, bueno, y aquí hay que mencionar el trabajo de Ileana, ¿no? Que abrió este tema, ¿no? Como tema también a ser trabajado prácticamente, por lo menos en México. Sí, como la posibilidad también de hacer un ajuste de cuentas con el pasado y lo doliente, ¿no? Y seguir vivos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Dice Adriana Pantoja, necesitamos transmitir la desobediencia imaginando otros posibles. Eso sí puede hacerse desde las prácticas estéticas y artísticas a las que te refieres, Rafa. Claro, y yo creo que la imaginación de otros posibles es la otra cara de lo que acabas de decir, ¿no? Por un lado, la posibilidad del duelo, de decir, bueno, pues ya. Y eso es al mismo tiempo la posibilidad de los otros posibles, ¿no? Pregunta Roberto Ruiz, ¿dónde encuentro las retransmisiones? Gracias. En el YouTube del CENART y también en el Facebook del CITRU, y van a estar además en la interfaz. Bienvenido. Y bueno, nada más decirles que mañana volvemos para el último día de trabajo. Ya es la última sesión y después viene la conclusión. La conclusión es sobre la ficción y el cuidado. Y vamos a trabajar en la sesión también la obra de Daniel Arrea, de Paloma Castillo. Vamos a ver si tenemos tiempo de hablar un poco de Micaela Gramajo,
¿no? Y con eso cerramos. Muchísimas gracias. Gobierno de México.